noches, Vicente. Buenas noches. Bueno, quiero empezar, por favor, como ya han podido ver seguramente los mensajes, y ya deben estar enterados, bueno, ya saben fecha de examen, ya saben que tienen una capacitación sobre el tema de la plataforma y cómo va a ser el examen, ¿no es cierto? Y también saben que en el caso del lenguaje se va a hacer hasta el tema 5, creo que ya les he mencionado en la anterior clase, o hace 2 clases si no me equivoco. Bueno. Entonces tenemos que adentrar al tema número 5, ¿ya? Bueno, el tema 5 o unidad 5 va a ser el adjetivo. Bien, ahí tenemos el contenido de lo que va a verse. Ya, pueden ver que está un poco extenso, pero son muy parecidos ya estos términos a partir del sustantivo. Ya vienen a aparecerse y bueno, ya van a darse cuenta que cuáles son los términos que se diferencian, ¿no es cierto? Bien. Veamos la definición primero. Nos dice que se llama adjetivo a la clase de palabra cuya principal función es la de adyacente del nombre sustantivo. O sea, quiere decir que es un modificador directo, pues lo acompaña antepuesto para determinarlo. Por ejemplo, estos perros son de mi vecino, ¿no es cierto? Lo determina. O también puede ir pospuesto para poner el manifiesto de sus atributos, como el caso casa grande vendría a ser, ¿no es cierto? El adjetivo. En caso de un hombre triste, le añade un atributo al sustantivo, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de la morfología, desde el punto de vista morfológico, o sea, de su forma, el adjetivo, al igual que el sustantivo, se lo define como la clase de palabra variable. No se olviden que en la morfología del sustantivo veíamos que el sustantivo es una palabra variable. El adjetivo también viene a ser una palabra variable. Bien, donde se combinan un morfema lexema, que también ya vimos que es, uno de género, que vimos que puede ser masculino o femenino, y otro de número. No se olviden que cuando hablamos de número estamos hablando de singular o plural, o en este caso plural. Ahora, el ejemplo. Tenemos, dice, el adjetivo blancas. Morfológicamente está estructurado por el lexema blanc, como ya lo habíamos visto en el anterior tema. Entonces vamos a tomar el mismo ejemplo. Ahora, el lexema blanc dice, más un morfema a, ya, blanc más a, ¿no es cierto? Vendría a ser el indicador de género, en este caso femenino. Y luego viene el morfema S como marcador de número, que en este caso plural. Bien, entonces así se forma la palabra blancas. Ahora, si dijéramos la palabra blancos, lo único que cambiaría sería la A por la O, ¿no es cierto? De indicador de género de femenino a masculino. Bien, eso para que se pueda entender. También quienes han elaborado la tarea del tema 3 también se van a dar cuenta del tema de los lexemas, cómo funciona. Bien, el género de los adjetivos. Ahora, los adjetivos, al igual que los sustantivos, unos son de género masculino, otros son de género femenino y otros de género común. De acuerdo a cómo se verifique en ellos la alternancia de género, se los puede clasificar en 3 grupos basados en el siguiente sistema. Inciso A, para las letras o terminaciones O, vendrían a ser los masculinos. En el caso de las A, vendrían a ser los femeninos. Luego tenemos el género común y luego tenemos, las A para femenino y diferentes terminaciones para los masculinos. ¿Ya? Se clasifican en esos 3 grupos. Si bien se repite el femenino, pero vemos que tiene otras connotaciones, otro tipo de grupo, ¿no es cierto? Para cuando las terminaciones son O y A, para masculino o femenino. Cuando son género común y para cuando las palabras terminan en A, para femenino, y cuando tienen distintos tipos de terminaciones para masculino. Bien, no sé si se entiende hasta aquí o hay dudas. Quería que me explique un poco más que yo recién acabo de entrar a la clase. Ya ver un poquito. Por ejemplo, en el caso del adjetivo, ¿ya? El adjetivo vemos que tenemos
conceptos parecidos, ¿no es cierto?, a partir del sustantivo. Entonces, ¿qué nos dice? El adjetivo nos dice que es una palabra que la función es el que modifica directamente al sustantivo, lo acompaña, ¿ya? Puede venir antes o puede venir después del sustantivo. Ahora, para diferenciar, por ejemplo, para que ustedes no se puedan perder en estos conceptos, para diferenciar, por ejemplo, el sustantivo de un adjetivo, ¿cómo diferenciarían una palabra para decir que es un adjetivo o un sustantivo, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Porque hablamos mucho de sustantivos, ¿no es cierto? Pero hay algunos ejemplos, no hablamos de todas las palabras. Ahora, para poder diferenciar un sustantivo de un adjetivo, ustedes van a darse cuenta que cuando es un sustantivo, puede estar hablando de un nombre, puede estar hablando de un objeto, puede estar hablando de una cosa. En cambio, el adjetivo está hablando de alguna cualidad de ese sustantivo, como los ejemplos que mencionan allí. Por ejemplo, dicen, no, casa grande, ¿no es cierto? Determinamos que casa viene a ser el sustantivo, ¿no es cierto? Porque es una cosa. Y grande viene a ser el adjetivo porque es una cualidad de ese sustantivo. Por eso es el ejemplo casa grande. Bien, eso para que a modo aclarativo, ¿ya? Ahora, en el género de los adjetivos ven que se parecen mucho en el tema del sustantivo, solo que vienen un poquito más contraídos, ¿ya? Viene género masculino, femenino y género común. Y el género masculino, femenino para terminaciones de diferentes terminaciones para el masculino. Bien, veamos primero para las terminaciones en O y A para masculino y femenino respectivamente. Ahora, a este grupo pertenece la mayor parte de los adjetivos de nuestra lengua. O sea que tenemos la mayoría de los términos, o en este caso adjetivos, en español, ¿ya? Se tienen bastante. Por ejemplo, tenemos las palabras alerto, alerta, bueno, buena, despierto, despierta, ¿no es cierto? Íntegro, íntegra, correcto, correcta, perfecto, perfecta. Se diferencian estas palabras, ¿correcto? Entonces, por eso habla que los adjetivos en nuestra lengua tienen bastante marcado este tema de diferenciación de masculinos y femeninos, ¿ya? Porque en otros idiomas tenemos ciertas palabras que se escriben de la misma forma. Como por ejemplo tenemos la palabra perfecto, perfecta en español, cambia la última letra, ¿no es cierto?, para diferenciar el género. Si tomamos un ejemplo en el caso del inglés, que se escribe perfect, ¿no es cierto?, pero no connota un género ni se escribe de manera diferente, se refiere a ambos. Bien, eso para modo aclarativo. Ahora, en el caso del género común, no existe variación entre las formas masculina y femenino, puesto que presentan una terminación única para ambos. Por eso son llamados género común. Los adjetivos que no cambian de género gramatical ante un sustantivo masculino o femenino. Tenemos, por ejemplo, que dice, este muchacho es amable, o esta muchacha es amable, ¿no es cierto? Vemos que el objeto, o en este caso la persona o el nombre, denominado muchacho, muchacha, ¿no es cierto? Vemos que este adjetivo de género común no cambia en ninguna de las dos oraciones, ¿no es cierto? En ambas indica lo mismo. Bien. Ahora, vemos que los adjetivos de género común también presentan terminaciones en la A, E, I, L, R, Z y unos pocos que terminan en N y en U. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, todas estas terminaciones de adjetivo, todas vienen a ser una cualidad, ¿no es cierto? No significan una persona o una cosa, ¿no es cierto? Bueno, en este caso menciona joven, ¿no es cierto? Pero
cuando hablamos de aquí, hablamos de una cualidad, no de una persona. Estamos hablando de una persona joven, ¿no es cierto? Eso para que se quede aclarado ese punto de la terminación en N, ¿ya? Estamos hablando de la cualidad de alguien joven, como por decir, esta persona es joven y tal persona es vieja o mayor, ¿no? Entonces, para modo aclarativo, para que no se confunda esto con un sustantivo. ¿Bien? Ok. Ahora, la mayoría de los adjetivos de género común pertenecen a la categoría de los calificativos. Sin embargo, hay algunos determinativos que también son de género común. Tenemos, por ejemplo, el mi, tú, su y sus plurales, mi, tus, sus. Por ejemplo, tenemos mi hermano, mi hermana, ¿no es cierto? No cambia este adjetivo al determinar un sustantivo femenino o masculino, con terminaciones masculina o femenina. ¿Bien? Ahora, en cuanto al género, algunos de los adjetivos que están apocopados pertenecen a la categoría del género común. Por ejemplo, gran hombre o gran mujer, ¿no es cierto? Cuando hablamos de apocopados, viene de apócope, ¿no es cierto? ¿Qué es apócope? ¿Alguien puede saber? ¿Me dice? Bueno, nadie. Hasta que lo googleen, quiere decir como contraído, ¿no es cierto? Términos contraídos, ¿ya? Entonces, como que estamos un poquito más corta la oración, por así decir, ¿ya? O las palabras. Bien, ahora, perdón, me salté. Bien, vemos el tema de femeninos en terminaciones A y en masculinos con diferentes terminaciones. En los adjetivos masculinos que pertenecen a este grupo no tienen una única terminación que los caracteriza a todos ellos, sino que serán diferentes unos de otros. Sin embargo, para referirse al femenino siempre serán representados por el morfema A, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la palabra grandote y grandota, ¿no es cierto? Su terminación femenino va a ser en A. Ahora ahí vemos que en el caso del masculino no tiene una terminación O, ¿no es cierto? Es diferente. Ahora, estos adjetivos masculinos terminan con los sufijos an, in, on, como el ejemplo holgazán, ¿no? Guardián, saltarín, ¿no? Mandón, ¿no es cierto? Y para sus terminaciones en femenino todas tendrían que terminar en la letra A, ¿no es cierto? O vocal A. Por decir, si tomamos una de las palabras, por ejemplo, saltarín, por ejemplo, ¿no es cierto? Podremos decir saltarina para femenino, ¿no? Bien. Lo mismo sucede con los siguientes puntos que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Tenemos en el caso del dor, un ejemplo, admirador. Termina en dor, ¿no es cierto? Pero para el caso del femenino termina en A. En todo caso, dora, digamos, ¿no? Admiradora. En el caso de consultor, el ejemplo de terminación en tor, vemos que siempre va a terminar en A. Entonces estas son reglas en el caso de este tipo de terminaciones. Arriba vemos an, in, on y en el caso de este dor, tor, sor. Bien, entonces aquí vemos las otras reglas, vemos el ete o el ote en el caso del es atildado. Bien, entonces todas las palabras de esas terminaciones son diferentes terminaciones para el adjetivo masculino, pero con femeninos en terminaciones en A. Es por eso que se está separando del anterior femenino y masculino, ¿ya? El otro ya está determinado para palabras que terminan en A para femenino y que terminan la misma en masculino en O, ¿ya? Pero existe una variedad de palabras que el femenino sigue terminando en A, perdón, pero el masculino tiene diferentes terminaciones y esas diferentes terminaciones son las que ven aquí, ¿ya? Ahora, veamos el número de los adjetivos. No se olviden, cuando hablamos de número, hablamos, o sea, de plural, singular, ¿no es cierto? El plural de los adjetivos se hace con S
o con ES bajo las siguientes normas. Si se fijan, son parecidos al tema de los sustantivos, ¿no es cierto? El inciso A nos dice, como norma general, se añade S a los adjetivos que acaban en vocal átona. Por ejemplo, vemos la palabra que dice cavernícola, ¿no es cierto? Vemos que ahí la terminación si bien es una vocal abierta, pero es una vocal átona, ¿no es cierto? Porque el golpe de voz e inclusive el atildamiento vemos que está en la I, ¿no es cierto? En la tercera sílaba, ¿ya? Que vendría a ser una palabra esdrújula, ¿no es cierto? Entonces, para la terminación de esta misma viene con la letra S. Bien, lo mismo sucede en los otros casos. Terminaciones en vocales, terminaciones de plurales en S. Bien. Ahora, seguimos viendo los ejemplos que en estos adjetivos que ustedes ven aquí, vemos que son una cualidad, ¿no es cierto? Una cualidad. Ahora, el inciso B nos dice, se añade ES a los adjetivos que terminan en las vocales tónicas I y U atildadas. Ya, no se olviden que las tónicas, las que lleva fuerza de voz, en este caso como son las cerradas, van atildadas. Por ejemplo, la palabra marroquí y la palabra hindú. Para ella se utiliza ES en ambos casos. Ya, aquí está hablando de nacionalidades, ¿no? Marroquí, que proviene de Marruecos, ¿no? Hindú, que proviene de la India, ¿no es cierto? Bien, en el caso del inciso C, también se añade ES a los adjetivos que acaban en consonantes. Bien, entonces aquí tenemos ya dos reglas que nos dicen que el ES de los adjetivos van en vocales, en palabras que terminan en vocales cerradas atildadas o con fuerza de voz, y para todas las palabras adjetivos que terminan en una consonante. Bien. Ahora, acá seguimos viendo tanto en el inciso B como en el inciso C, siguen siendo cualidades, ¿no es cierto? Es una cualidad. Ser alemán ya es una cualidad, ¿no es cierto? Una persona puede ser de cualquier otro tipo de nacionalidad. Regular, también burgués, azul, es una cualidad el color, nacionalidades, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, el apócope de los adjetivos. Nos dice que los adjetivos sufren variantes morfológicas, es decir, un acortamiento en su forma, cuando pierden al final de la palabra una sílaba o un morfema. A este tipo de alteraciones se llama apócope. Los que apocopan son adjetivos posesivos, adjetivos indefinidos, adjetivos numerales, adjetivos calificativos. Bien. Sigo teniendo un problema aquí, debería ser inciso A, B, C, D, ¿ya? En el caso de los adjetivos posesivos, ¿ya? Tenemos en masculino y femenino, en plural y en singular. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de mío, mía, tenemos el mí y el tuyo o tuya, que equivalen al tú, o el suyo o suya, equivalente al su, el mío, mías, equivalentes al mis, y tuyos, tuyas, equivalente al tus, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dice amigos míos o mis amigos, ¿no es cierto? Podemos utilizar esta palabra en una oración, ¿no es cierto? Amigos míos o mis amigos, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, si nos estamos dirigiendo a un grupo de personas, ¿no es cierto? Podemos indicarlo de esta forma. Bien. Ahora, para el caso de los adjetivos indefinidos, tenemos en el caso de cualquiera o cualquier, o cualesquiera o cualesquier, o alguno o algún.
En el caso de ninguno o ningún. ¿Ya? Ahora, en el caso de los adjetivos numerales, tenemos numeral ciento o cien también. Tenemos primero o primer. Tenemos tercero o tercer. Ahora, en el caso de los adjetivos calificativos, tenemos grande, equivalente a gran, o santo, equivalente a san, bueno, equivalente a buen, o malo, equivalente a mal. Bien, entonces aquí nos indica que tenemos, como dice el concepto, va perdiendo ciertos morfemas, en todo caso, ¿ya? A las palabras para acortarlos, para hacerlos apócope, para hacerlos más cortos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso aquí de los adjetivos calificativos, un ejemplo que dice santo, ¿no es cierto? Viene a ser san, ¿no es cierto? Como el caso que dicen San Pedro, dicen, ¿no es cierto? Un término bien conocido. Ya se refieren al santo Pedro, ¿no es cierto? Entonces, ponerle santo o escribirle san, ¿no es cierto? Viene a significar lo mismo, simplemente que es un adjetivo apocopado, ¿ya? Que se acorta, eso es lo que quiere decir, ¿ya? Y se dividen o se diferencian entre posesivos, indefinidos, numerales o calificativos, ¿ya? Dependiendo de qué tipo de oración estemos formando, ¿no es cierto? En el caso, por decir, de los numerales, aquí sí está hablando en el caso numeral, ¿no es cierto? Ciento podemos decir, o 100, primero o primer, ¿no es cierto? Aquí no hay mucha diferencia, pero sí va perdiendo, como dice el concepto, un morfema o en todo caso una letra, ¿ya? Bien, se entiende esa parte, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, Lisa. Sí. ¿Será que lo explica de nuevo, por favor? A ver, cuando decimos apócope de los adjetivos, estamos hablando de acortar, que hay palabras que se acortan, ¿ya? Y entre los adjetivos que se acortan tenemos 4. Posesivo, o sea, en el caso de posesión, ya hemos visto este tema, ¿no? Cuando decimos mío, tuyo, ¿no es cierto? Entonces, hay palabras que se acortan, por decir, en lugar de decir suyo o suya, para masculino o femenino, directamente se indica y se cambia la oración y se dice su, ¿ya? En el caso de los indefinidos también tenemos cualquiera o cualquiera, aunque pierda un morfema, una letra, pero ya está haciendo un apócope, ya acortando el adjetivo. Lo mismo sucede con los demás, numerales y calificativos. En el caso de grande o gran, ¿ya? Como el ejemplo que les daba de santo o san. Si nosotros ponemos santo, o sea, obviamente es un adjetivo, es una cualidad de una persona, pero es un adjetivo no apocopado. En el caso cuando ponemos san, que significa lo mismo, es un adjetivo también, pero está apocopado, o sea, acortado su palabra, ¿ya? Entonces, existen varias de estas palabras, de los cuales aquí vemos varios ejemplos, para decirnos si está apocopado o no, dependiendo del contexto de la oración en lo que lo utilizamos, ¿ya? Bueno. Veamos un poco del significado de los adjetivos. Desde el punto de vista semántico, es decir, atendiendo a su significado, tradicionalmente se ha considerado dos grandes grupos de adjetivos, los calificativos y los determinativos, ¿ya? En ambas clases de adjetivos tienen la función de delimitar el concepto del sustantivo al que acompañan. No se olviden que el adjetivo acompaña al sustantivo para darle una especie de cualidad, ¿ya? Ahora, el texto también nos dice, hay que remarcar que la mayoría de estos últimos son idénticos formalmente a los pronombres. Aquí tenemos la clasificación semántica y funcional de los adjetivos. Ya vimos qué quiere decir semántico en el anterior tema, y funcional, bueno, es la función, ¿no es cierto?, de los adjetivos.
Aquí tenemos la clasificación como nos indica en calificativo y determinativo. En el caso de los calificativos se va subdividiendo, en este caso en cualitativos, gentilicios, comparativos y superlativos. Esos son los calificativos. En el caso de los determinativos tenemos los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los numerales, interrogativos y exclamativos. Las mismas palabras nos indican de qué estamos hablando, ¿no es cierto? En el caso de los adjetivos calificativos, si decimos cualitativos, ¿no es cierto? Cuando decimos quali, ¿a qué nos referimos? A una cualidad. Cualidad, correcto. En el caso de determinativos, por ejemplo, si decimos posesivos, como ya lo expliqué hace un momento, hablamos de posesión, ¿no es cierto? Entonces, cada uno se va a ir explicando. Bien, entonces, de esta forma, adjetivos clasifican en calificativos y determinativos y los mismos tienen subdivisiones. Pero las subdivisiones vienen a ser calificativos o vienen a ser determinativos. Bien. Veámoslo. Dígame. Quería decirle que me salí porque mi batería se está acabando y estoy sin cargador y no estoy en mi casa. Bueno, ya después entonces lea su texto y cualquier duda me hace conocer. Sí, esta es la unidad 5, ¿no? Unidad El tema 5. 5, ¿no? Sí, unidad 5. Gracias, profe. Ya, somos algo más, ¿no? Okay. Un segundo, por favor. Bien. Ok, sigamos. Nos dicen, los calificativos, nos dice, se caracterizan porque generalmente van pospuestos al sustantivo. O sea, quiere decir después, ¿ya? El ejemplo dice, es un hombre dócil, ¿no es cierto? Vemos que es una cualidad, dócil, ¿no es cierto? Espera un segundo. ¿Ya? Ahora, también dice puede ir antepuesto al sustantivo con valor explicativo, o sea, puede venir después de lo que nos dice pospuesto o puede venir antes, ¿ya? Para hacer una pequeña aclarativa, una pequeña explicación sobre el sustantivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, el inteligente muchacho está ahí. Entonces podría ir sin ese inteligente, ¿no es cierto? Está como dando una explicación, ¿no? El muchacho está allí o está ahí, podemos decir, ¿no es cierto? Entonces, este adjetivo calificativo le está dando una explicación o una aclaración al sustantivo, ¿ya? Ahora, los grados de significación de los adjetivos calificativos se pueden subdividir, como ya vimos en el cuadro anterior, en cualitativos, gentilicios, comparativos y superlativos. Veamos los cualitativos. Nos dice en el cual el adjetivo expresa una cierta cualidad positiva o negativa, como los ejemplos que vemos aquí. Por ejemplo, dice bonito, feo, bueno, malo, alto, bajo, grande, pequeño, exterior, interior, etc. ¿Ya? Expresan una cualidad, ¿ya? La cualidad no siempre es positiva, ¿no? Puede ser negativa, pero sigue siendo una cualidad, ¿ya? Entonces, si utilizamos en alguna oración, por ejemplo, la palabra aquí alto y bajo, dice, ¿no? Si utilizamos, por decir, la palabra bajo, podemos decir, ¿no? Esta persona es muy bajo de estatura, ¿no es cierto? O esta persona es baja de estatura. Le estamos dando una cierta cualidad a esa persona. Estamos denotando al sustantivo de la persona y estamos indicando, ¿no es cierto?, una cualidad.
Si unos pueden tomarlo como negativo, otros como positivo, pero ya le estamos dando la cualidad. Bien. Ahora, en el caso de los gentilicios, los adjetivos gentilicios indican la procedencia geográfica de las personas o su nacionalidad. En el lenguaje escrito se escriben con minúsculas. Por ejemplo, tenemos las nacionalidades, o en el caso de lugares específicos de ciudades, como en el caso cruceño o madrileño, en caso de nacionalidad boliviano, ¿no es cierto? Ahora, nos dicen que ellos pueden señalar diferentes grados respecto al lugar de origen. Pueden ser ciudad, país o continente, ¿ya? Entonces, tenemos que cuando es de ciudad, ¿no es cierto?, vemos en el caso de Bolivia, ¿no?, vemos de qué departamento, ¿no es cierto? En el caso de país, obviamente ya es diferente. En el caso de continente, allí vemos también los ejemplos, ¿no? Entonces, esos gentilicios indican procedencia, ¿ya? Entonces, no se olviden, siguen siendo cualidades, ¿no es cierto? En el caso de los adjetivos, si bien hay dentro de los adjetivos calificativos y tenemos otros cualitativos, entonces en estos gentilicios siguen siendo una cualidad del sustantivo o de la persona a la cual nos referimos dentro de la oración, ¿ya? Ahora, tenemos los comparativos. Nos dice en el cual el adjetivo expresa una cierta cualidad comparando dos o más individuos o cosas. Por ejemplo, dice, mi cuarto es mejor que aquel. Pertenecen a esta categoría las palabras mejor, peor, superior, inferior, mayor, menor, ¿ya? Entonces vemos aquí que se pueden utilizar estos adjetivos o estas palabras para denotar una comparativa en una oración con otra cosa, ¿ya? Entonces es, como les expliqué, sigue siendo una cualidad, pero una cualidad de comparación en este caso, ¿ya? Entonces aquí obviamente en el ejemplo vemos que el adjetivo comparativo viene a ser mejor, ¿no es cierto? Entonces tenemos otros ejemplos aquí. Por ejemplo, ¿quién puede dar? A ver, un ejemplo, vamos a ver quién está. Un ejemplo de este comparativo en una oración, por ejemplo, para decir la palabra mayor, por ejemplo. A ver. Yargeli Noemí Condori, ¿nos puede dar a ver un ejemplo? ¿Cómo utilizaría este adjetivo mayor en una oración comparando? ¿No está presente Yargeli? No hay. Okay. A ver, ¿qué nos puede decir también? A ver, ¿qué nos dice Mauricio? A ver, Mauricio Pessoa. Tampoco no está. Dicen, puede ser mi hermano es más mayor que él o no. Mi hermano, ¿cómo dice? No lo escucho muy bien. Mi hermano es más mayor que él. Mi hermano es más mayor que él. Sí, habría que articular mejor la oración, pero sí, la esencia es eso, ¿no? ¿Está bien? Podría decir, mi hermano es mayor que yo, podría decir, ¿no? Ah, bueno. Está bien. ¿Alguien quería decir por ahí? Rosiani creo que era. O también sería, mi hermano es mayor que aquel niño. Sí, también. Entonces estamos haciendo una comparación, no estamos diciendo que alguien es mayor que alguien más,
¿no es cierto? No se olviden, en el comparativo damos una comparación utilizando estos términos, ¿ya? Cuando nos referimos a más, nos referimos a superioridad, ¿no es cierto? Claro, O sea, yo entonces, puedo decir, yo estoy más calificado que aquel sujeto. Eso eh, claro, está correcto. es la esencia, sí, claro, podemos decir, pero no se olviden que las categorías, perdón, las palabras de esta categoría son las que vemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero ese, para que se entienda, sí, estamos diciendo, podemos decir, en el caso por decir inferior, ¿no es cierto? También funciona de la misma forma, o sea, no precisamente tiene que ser algo superlativo, ¿ya? No precisamente tengo que decir más o menor, puedo decir yo estoy mejor capacitado, eso ya es superior, ¿no es cierto? No es necesario decir el más. Claro, no es necesario decir el más, pero sí hacer una comparación. Yo estoy mejor capacitado que tal persona, por decir, ¿no es cierto? El sujeto. Sí. El otro sujeto, ¿ya? Lo mismo sucede cuando hablamos de cosas, hacemos una comparación de cosas, ¿no es cierto? Por decir, esa mesa es mejor que aquella, o mi mesa es mejor que la de mi vecino, ¿no es cierto? Ya estamos diciendo la palabra que es mejor o peor o mayor o menor, pero haciendo la comparación con algo más. Ya no se olviden, por eso se llaman los adjetivos comparativos. ¿Ya? Si nosotros lo dejamos en mi mesa es mejor, no estamos haciendo un adjetivo comparativo porque no estamos dando la comparación contra qué. Es mejor que qué, ¿no es cierto? Queda ahí. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. Ahora, nos dice que los comparativos también se expresan mediante estructuras de igualdad, de inferioridad y de superioridad, como el caso que decía su compañero. Entonces tenemos en de igualdad, tenemos tan más adjetivo más como. Por ejemplo, dice, tus estudios son tan complicados como los de José. Ya es un poco más adentrado, ¿no es cierto?, en el tema de los comparativos. Lo mismo sucede con inferioridad. Es de menos más un adjetivo más un qué. Tus tareas son menos complicadas que las mías. ¿No es cierto? Ya le estamos dando un toque de inferioridad a la oración, ¿no es cierto? En el cambio del inciso A, cuando le damos uno de superioridad, ¿no es cierto? Perdón, en el inciso C, otra vez tengo el mismo problema, le damos de superioridad, decimos igual, tus tareas son más complicadas que las mías, como en el caso que decía su compañero, ¿no es cierto? No es precisamente que van a utilizar más con mejor, ¿no es cierto? En este caso ya le estamos indicando directamente, o utilizamos mejor o utilizamos más, ¿ya? Entonces, en el caso de la superioridad, bien, entonces quiero que quede claro esa parte, ¿ya? No es precisamente que ustedes van a utilizar esos dos términos, tienen que utilizar uno para hacer la comparación. Basta con indicar cómo suena la oración, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de los comparativos, aquí vemos estos tres puntos, ¿no es cierto? De igualdad, de inferioridad o de superioridad. Bien. Ahora, veamos en el caso de los superlativos. El adjetivo expresa una cualidad que cierto individuo posee en mayor medida que otros. Por ejemplo, tenemos aquí en el caso de los óptimo, pésimo, supremo, último, máximo, mínimo, ínfimo. ¿Ya? Si bien no vienen a ser un comparativo, ¿ya? Pero sí vienen a dar una expresión de cualidad que se posee aquí sí de mejor, de mayor, ¿no es cierto? En el caso de comparativos no funciona así, ¿no es cierto? Pero aunque sí expresamos algo mejor, pero haciendo la comparativa, en este caso sí damos de mayor, ¿ya?, medida que otros. Ahora, también hacen parte de los superlativos aquellos adjetivos que llevan adheridos al sufijo ísimo o érrimo, que ya hemos visto en el caso de buenísimo, malísimo, feísimo, grandísimo, vimos altísimo, también eran otros ejemplos, ¿ya? Entonces, también hacen parte de los superlativos, estos adjetivos que van adheridos con estos sufijos.
¿ya? No se olviden el tema de los sufijos cuando vimos el ísimo, ¿no es cierto? Vimos sufijo, vimos diminutivo, ¿no es cierto? Vimos también en casos superlativos, ¿ya? Entonces, eso hace mención de todo esto, ¿ok? Bien, no sé si se entiende esto hasta el momento. ¿Tienen dudas? Sí, sí, se entiende, Lisa. ¿Puede volver a explicar, por favor? Ya, a ver, Juan, una vez más. Veamos en el caso, voy a explicar esto último simplemente, ¿ya? Modo aclarativo. Cuando hablamos de adjetivos comparativos, ¿ya? Hablamos de una cualidad, ¿ya? De un sustantivo a comparar con otro, ¿ya? Entonces, podemos decir, para decir un comparativo, podemos decir mejor que tal cosa. Esta cosa es mejor que esta otra. En el caso de peor, podemos decir lo mismo, ¿no es cierto? Esta cosa es peor que esta otra. Si hablamos de un ejemplo, ¿no es cierto? Si yo utilizo cualquiera de estos, por decir, en el caso de, a ver, otro ejemplo. Digamos superior, ¿ya? Utilizo la palabra superior, ¿ya? Un adjetivo comparativo superior. Yo tengo que decir, para que sea comparativo, tengo que decir el objeto, indico si es superior o inferior, lo que sea, y tengo que compararlo con otro. Por ejemplo, si yo digo, esta computadora que yo tengo, ¿no es cierto? Es de un disco de 2 teras, una memoria de 8 gigas, ¿no es cierto? Ya le estoy dando ciertas características específicas. Pero al decir directamente, y tenemos otra computadora más, ¿no es cierto? Tengo esta, que yo la veo que es HD, que sirve para juegos, que tiene una memoria de 8 gigas, pero aparte yo tengo otra computadora. Tengo una computadora pequeña, ¿no es cierto? Tengo de 500 gigas el disco, una memoria de 2 gigas, ¿no es cierto? Ya es menos, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo estaría haciendo una oración de comparación, donde diría, por ejemplo, esta computadora, de la primera que hablo, ¿no es cierto?, es superior a esta otra. O puedo decir también, dándole una especificación, esta computadora, por decir, HP, es superior a esta computadora Toshiba, digamos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, sí o sí yo tengo que hacer una comparación. No puedo decir esta computadora es mejor o esta computadora es superior y dejarlo ahí. Ya no sería un adjetivo comparativo, no estoy comparando con nada. ¿Ya? Ahora, en el caso de los comparativos también vienen a dar ya sea de igualdad, de inferioridad o superioridad, para ser más específico. Por ejemplo, si yo dijera, tomando el mismo ejemplo que les doy, esta computadora es igual de buena que esta, por decir, o esta HP es igual de buena que esta Toshiba. Ya estoy dando un término de igualdad, ¿no es cierto? O estoy utilizando ese término de igualdad. En el caso de la inferioridad, sería parecido al primer ejemplo que les di, ¿no? Pero lo cambio, ¿no es cierto? Si digo que la HP es mejor que la Toshiba, entonces aquí yo estaría diciendo, esta computadora Toshiba es más inferior o de menos calidad, podemos decir, que la HP. Si yo le digo de superioridad, ¿no es cierto? Puedo decir, mi computadora, ¿ya?, es mucho mejor o tiene muchas mejores características que la tuya, ¿ya? Yo estoy dando un realce de superioridad a mis cosas, ¿no es cierto? Solo un ejemplo, ¿ya? Así hablamos en el tema de igualdad, inferioridad, superioridad, en el caso de los adjetivos comparativos, ¿ya? Ahora, en el caso de los superlativos, ¿ya?, vemos que aquí sí expresa una cualidad de mayor medida que cualquier otra. Entonces, si bien no hacemos una comparativa, pero sí le estamos dando un término de muchísima más, si puede ser mejor o peor,
pero como que le estamos dando un énfasis de muchísima diferencia, ¿no es cierto? Cuando decimos buenísimo, estamos hablando de algo que está súper bueno, ¿no es cierto? Podemos decir, esa hamburguesa estuvo buenísima, ¿no es cierto? Entonces, si bien podemos decir un superlativo así, de esa forma, o también podemos decir de manera negativa, ¿no es cierto? Por decir, esa hamburguesa estuvo pésima, ¿no es cierto? Como malísima. O malísima, si le agregamos en el caso del sufijo, ¿no es cierto? Agregamos sufijo, sí, podemos decir malísima, ¿no es cierto? Si decimos directamente superlativo, podemos decir pésima, como que estamos diciendo lo peor, ¿no es cierto? No se olviden que a veces hay ciertos grados, ¿no es cierto? Como cuando les hacen una encuesta, pues, ¿no? En el caso dicen una hamburguesa, ¿no? ¿Esta hamburguesa qué te pareció? ¿Excelente, buena, normal, mala o pésima? Dicen, ¿no es cierto? Entonces ahí ya estamos hablando ya de superlativos, ¿no es cierto? Superlativa vendría a ser el pésima o la excelente, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos ya esa diferencia, ¿ya? O lo máximo o lo mínimo, ¿bien? A eso nos referimos. No sé si ya se entendió con ese ejemplo. Sí, Lice. Ya, ok. Bueno. Ya, perdón. Bueno, ahora nos tocaba ver el tema de los determinativos, que era la otra clasificación de los adjetivos, ¿ya? Estamos a la mitad del tema 5. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente tema porque necesito aclarar y dejarles en claro muchas dudas que han habido, muchas personas que también me han estado escribiendo en cuanto a las tareas, a los cuestionarios y todo lo demás, que quisiera que lo veamos en este momento. Ya, bueno, ya vamos a la mitad del tema 5 aproximadamente. La otra clase vamos a terminarlo. Bueno, aclararemos estos puntos. Ya, tenemos algunas dudas, creo yo, en el caso de cómo se está llevando el tema de la plataforma. Ya. Quiero aclararles aquí, por favor, porque hoy día no pude responderle a muchas personas en un debido momento. Ya seguramente tenían el tiempo para poder hacerlo. Entonces me disculpo porque no pude responderles en ese momento. Ya no estuve en un lugar fijo, por eso es que no pude responderle. A algunos les pude responder por el WhatsApp. Bueno, quería aclarar ese punto. Voy a poner un poquito la plataforma, a ver. A ver, vamos a compartir. Ya. Ok, ¿todos pueden ver la plataforma? Sí, sí, se ve. Sí. Ya. Bien, cuando ustedes ingresan, ya seguramente ingresan por aquí, entonces les aparecen los cursos, ¿no es cierto? En este caso, bueno, yo tengo aquí el de lenguaje, ¿no es cierto? Ustedes entran al lenguaje, B3, ingresan aquí, ¿no es cierto? Y aquí les aparece el contenido, que son todas las unidades que estamos viendo. En todo caso, ya estamos llegando aquí a la unidad 5, el adjetivo. Si ustedes van para abajo, aquí van a ver que está la información maestro que dice, ¿no es cierto? Del maestro. En todo caso, aquí creo que hay un error, no aparecen mis datos, pero en otros lados, cuando hacen los cuestionarios, sí les aparece revisado por, dice, y ahí están mis datos. Aquí tenemos todas las unidades, ¿ya? Cuando ustedes dan un clic en cualquiera de estos puntos, ya se va a ir a la unidad para que ustedes puedan verla. Si yo le doy aquí, por ejemplo, en la 3 o en la 2, por ejemplo, se va a ir al texto, ¿ya? Que nosotros tenemos, o al contenido que nosotros tenemos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero ver, por decir, la lección, ¿no es cierto? Yo me voy aquí donde dice contenido unidad 2. Entonces aquí van a ver todo lo que hemos estado avanzando, ¿ya? Ustedes van avanzando página por página, lo pueden ir revisando, leyendo, viendo, recordando, ya todo lo que hemos visto. ¿Bien? Ahora, en el caso de las tareas, por ejemplo, vamos a ir al tema 3, a ver.
Estoy en la unidad 3, ¿no es cierto? Y esto es el contenido de la unidad 3. Por ejemplo, aquí no hemos abierto nosotros un foro, ¿ya? Yo estoy tratando de resolver sus dudas, sobre todo porque estas dudas más que todo a veces son fónicas, ¿no es cierto? De pronunciación pueden ser. Entonces, a veces por un foro, en el caso del lenguaje, no se pueden resolver, ¿no? No te puedo decir cómo pronunciarla, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los ejemplos a veces que les he dado, al menos en el tema 1 y 2 de pronunciaciones, acentuaciones, atildamiento, han sido con la fuerza de voz, o sea, en el habla, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de las tareas, ¿ya? Las tareas que yo les he dado, ya los prácticos que yo les he dado, es en esta parte de aquí, donde dice trabajo práctico. Entonces, del tema 3 va a decir 3, del tema 2 era 2. Ahora, aquí hubo una pequeña confusión, ¿ya? Cuando estábamos avanzando el tema 2, ¿ya? Se dio la primera tarea del tema 1, ¿ya? Eso fue más que todo para que quede claro el tema de los verbos, ¿ya? Tarea del tema 2 no se dio. Directamente se habilitó el cuestionario que viene a ser la autoevaluación, ¿ya? Del tema 2. O sea, en todo caso, si yo me voy al tema 2, ¿ya? Solamente ustedes deberían tener, como ven, trabajo práctico, no hay ninguna restricción porque no estaba. Directamente el cuestionario. O sea, la autoevaluación, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada uno de estos temas ustedes tienen un cuestionario, una autoevaluación de cada uno. Y esto lo tienen que realizar sí o sí, ¿ya? Esta autoevaluación, estos cuestionarios, ¿ya? Son requisitos para que estén habilitados para el examen. Porque como le van a dar seguramente la capacitación, seguramente le van a indicar, ¿ya? En la capacitación que a mí me dieron, me indicaron la autoevaluación es obligatoria para todos los postulantes realizar estos cuestionarios para que queden habilitados. Ahora, indistintamente si lo contestan bien todas, si no las contestan bien, ¿ya? Pero es para que ustedes sepan cómo es y el contenido de la unidad, cuáles son los cuestionamientos que se hacen. O sea, una autoevaluación quiere decir, me evalúo yo de lo que sé de esta unidad. ¿Ya? Las preguntas las pongo yo. Y todos vienen de la misma unidad, ¿no es cierto? Ahora, en el caso del tema 3, ¿ya? Volviendo a la unidad 3, aquí sí había también un práctico, ¿ya? Que sí era condicionante para el cuestionario, aquí indica, ¿no es cierto? Restringido para hasta presentar el trabajo práctico 3. Ahora, como no todos presentaron el práctico o la tarea 1, que era del tema 1, ¿ya? Por eso se habilitó solo para las personas que no habían hecho el trabajo práctico 1. Ellos sí o sí tenían que hacer esto. Las personas que ya habían presentado el práctico o la tarea número 1 del tema 1 no estaban condicionados a realizar esto. Sí lo podían hacer, ¿ya? Pero ellos estaban directamente habilitados para poder hacer el cuestionario 3, ¿ya? El cuestionario Dice, 3, dígame. en esta parte, yo hice el trabajo práctico 1, pero para hacer el cuestionario 3 me dice que no está disponible hasta que haga el trabajo práctico 3. Ya, les pedí a todos por eso que me confirmen. Yo les he habilitado y justamente había unas personas que ahora me estuvieron consultando. Yo les hice unas excepciones, ¿ya? Tomé todas las personas que habían realizado el práctico o la tarea 1 y les di la excepción de no presentar la tarea 3. Por eso les consulté a todos si iban a tener algún inconveniente para hacerlo, que me avisen. ¿Ya? Algunos me escribieron y entiendo que sí pudieron hacer el cuestionario. Entonces puede ser, no entiendo por qué, tal vez pueda ser el cuestionamiento de que ustedes no hayan visto el contenido de la unidad 3 a través de la plataforma. Se me ocurre que puede ser eso, ¿ya? Pero hay quienes han podido hacerlo. Ahora, si tienen problemas, las personas que ya presentaron la tarea 1 y tienen problemas, quisiera que al WhatsApp me lo escriban, me lo manden, me manden su print de pantalla, qué es lo que le aparece, ¿ya?
para yo habilitarles este punto, porque este cuestionario es hasta mañana, ¿ya? Su fecha tope es mañana para realizarlo, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que el cuestionario del tema 1 y el cuestionario del tema 2 ya estarían cerrados, ¿no es cierto? Quedaría pendiente del cuestionario 3. Ahora ya nos toca ingresar al cuestionario del tema 4, ¿ya? Entonces, quienes presenten el práctico 3 van a habilitarse para este cuestionario 3, ¿ya? Quienes no hayan hecho la tarea 1, pero quienes sí hayan hecho y tengan problemas, escríbanme al WhatsApp, mándenme su print de pantalla, muéstrenme cuál es el inconveniente para poder habilitarlo y ver de repente tienen alguna condicionante que no he podido ver, pero quisiera que me lo hagan saber, ¿ya? Bien. Bueno, aquí alguien me está mandando igual. Cuando me manden, por favor, al WhatsApp, me van a mandar con su nombre, por favor, ¿ya? Para que yo pueda verificar con su nombre. Es que a veces en el print de pantalla o en el WhatsApp que me escriben no me ponen su nombre. Entonces pónganmelo su nombre, por favor. Y para que yo pueda verificar y hacerles la habilitación, ¿ya? Entonces no se olviden, la condicionante también está en el contenido de unidad, ¿ya? Vamos a ver si es eso, vamos a ver si lo puedo quitar eso para que puedan realizarlo, ¿ya? Bien, no sé si tienen más dudas. Aprovechar Sí, el yo le dicen, dígame. buenas noches. Buenas noches. Sobre el cuestionario 2 a mí no me dejó entrar. El cuestionario 2, ya, ¿qué le salía? No, nada, o sea, apretaba cuestionario y no me dejaba entrar. Me decía que tengo que presentar tarea del tema 2. No, pero eso, por eso les digo, pásenme eso cuando tengan inconveniente, porque no está condicionado. Hay varios que ya lo han hecho. ¿Quién hizo el cuestionario de la unidad 2? Yo lo hice. Ya. Yo igual lo hice, sin problema. Sí. También, Lisa. Por eso digo, Lisa, sí. he estado revisando y no hay cuestionario 3, o bueno, no me sale. Bueno, sí está el cuestionario 3. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos ya 2 personas que han realizado. ¿Ya? Aquí me sale en este caso el cuestionario 3. Ahora, a ver, veamos en el caso del cuestionario 2. No hay restricción, mire. Si se fijan, para hacer el cuestionario 2 no dice como está aquí en el foro, ¿no es cierto? No aparece esto, que dice que está restringido hasta que se cumpla la actividad, como aparece en el otro, ¿no es cierto? Este no estaba restringido. Entonces sí se podía llevar a cabo. Veamos, aquí por ejemplo tengo 23 personas. ¿Ya? Entonces sí se puede. Entonces si es que no les ha permitido es porque justamente ya se cerró el tiempo límite. Ya yo le puse hasta hoy día hasta las 8 de la noche. Ahora, vamos a ver si lo puedo habilitar un poco más. Aquí tengo las personas, por ejemplo, que han realizado. ¿Ya? Se lo voy a emplear el cuestionario 2. A ver, voy a ver si puedo todavía abrirlo. Si estoy a tiempo, lo vamos a habilitar. ¿Ya? Bien. Por favor, dicen. Eso, en caso del cuestionario 3, ahorita yo también voy a revisar el caso del cuestionario 3. Vamos a ver qué problema puede haber. Parece que puede ser por usuario. Ya. Bien, yo lo voy a revisar esto. Ya quienes tengan inconvenientes que han presentado la tarea 1, por favor me hacen conocer por el WhatsApp que sí hayan presentado la tarea 1, ¿ya? Porque están en las excepciones por nombre y apellido, para que yo los habilite. En el caso aquí, una de las personas que ha hecho esto es una de las personas que ya presentó la tarea del tema 3, ¿ya? O sea, la tarea 2 del práctico de la unidad 3. Bien. Entonces sí, ahora me escribió, no me recuerdo su nombre, pero sí, ¿ya? Mauricio. Mauricio creo también ya lo hizo, ¿no?
Sí, yo hice el cuestionario 3, igual también lo Ya. presenté. Igual está, ¿no? Sí, sí, vi que lo había presentado, no hay inconveniente. Lo vamos a ver. También tengo una de sus compañeras que no había presentado la tarea 1 y hizo esta 3 y creo que es ella la que ya pudo hacerlo también. Bien. Ok. No sé si tienen más dudas sobre esto para aclararlas para que... Yo le mandé una screen de cómo me sale del cuestionario 3 porque yo respondí el cuestionario 1, el trabajo práctico 1 y del tema 2. Del 3 Ya, no me quiere salir nada. ya. Ok, acá sí, me está mandando. Sí, usted me ha mandado, ¿no? A ver. Está marcado como realizada. Ya, a ver, se lo voy a revisar ahorita. Vamos a ver qué problema puede haber, pero enseguida yo me voy a quedar ahorita haciendo esto por usuario y por cada uno. Les pido por favor que me lo vayan mandando quienes tengan problemas. Vayan mandándome con su nombre, por favor, porque a veces está mucho más arriba en el WhatsApp para que lo puedas revisando, ¿ya? Vamos a ir revisando primero, creo que me mandó Eleonora, después vamos a ver, otra persona me mandó aquí, Carlos, y después me mandó usted, ¿ya? Vamos a ver, quienes más tengan problemas, por favor me mandan a mi WhatsApp para que los vaya resolviendo, ¿bien? Si no hay más dudas, ya, perfecto. Si no hay más dudas, aquí vamos a quedar, por favor. Solo que no se desconecte un momento. Vamos a sacar la lista, por favor. Juana. Bien. Ok, ya está. Bueno, entonces quienes tengan problemas me van pasando. Quienes no hayan hecho la tarea 1, vayan haciendo su tarea 2, práctico de la unidad 3, y ya van a estar habilitados, como su compañera que ya realizó. Bien. Bueno, eso sería por hoy. Mañana nos vemos para terminar la unidad 5. Bueno, Sí, me acuerdo, Lisa, perdón, disculpe. sí. Yo tarea sobre el práctico 3, ¿no? Claro, indica práctico 3 porque es de la unidad 3, ¿ya? Pero es la segunda tarea que doy, ¿ya? Para que quede un poco claro. Ya, perdón. Pensé que dio del práctico de la unidad 2. Perdón, disculpe. No. Es la tarea es la segunda tarea que doy, pero es de la unidad 3, ¿ya? Entonces, básense en la unidad. Vamos a hablar de práctico o tarea 2, práctico de la unidad 3. Para la próxima tarea vamos a hacer esa aclarativa para que no haya inconveniente, ¿ya? Pero la tarea que se ha dado es de la unidad 3. Eso es lo que tienen que saber. O sea, váyanse a la unidad 3 y de ahí van a sacar todo lo que necesitan para hacer la tarea, ¿ya? Muchas gracias, Lisa. Ya, ok. Bueno, está bien, entonces vamos a ir resolviendo los problemas que ya me están mandando y bueno, aquí quedamos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas